Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Román y les doy la bienvenida a este primer ciclo de conferencias con prensa especializada, Los Candidatos y la Ciencia. Este evento está siendo organizado por la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, APCiencia, con el apoyo de UCI TV, a quien les agradecemos. El objetivo de este espacio es brindarle a los candidatos a la presidencia de la República la oportunidad de compartir con la ciudadanía sus planes en ciencia, tecnología, innovación y salud, pero especialmente cómo los piensan llevar a cabo. El ciclo lo comenzamos esta noche con el señor Julio Guzmán, candidato a la presidencia por el Partido Morado, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. El fundamento principal del progreso es invertir en el talento de las personas. En el siglo XXI, con la cuarta revolución industrial, está comprobado que el capital humano es la fuente de riqueza más grande. Y ahí es donde radica la gran oportunidad. Y es que 200 años atrás necesitábamos conseguir capital para salir adelante. Y hoy, más bien, es educación para todos. Algo que los países en desarrollo sí pueden hacer si lo planifican adecuadamente. Y por esa razón es que la ciencia y la tecnología es algo fundamental para el Partido Morado. Porque la inversión en el talento de las personas no solo tiene que ver con educación y salud infantil, sino también con innovación, con ciencia y con tecnología. Una muestra que la ciencia y la tecnología ha estado olvidada en el Perú es que en los últimos 60 años el crecimiento económico del Perú se ha debido en el 97% a acumulación de factores y no a aumentos de productividad. Únicamente el 3% del crecimiento económico se ha explicado por aumentos de productividad, lo cual está muy vinculado, obviamente, al avance tecnológico. El avance de la ciencia y la tecnología no solo es importante porque genera riqueza y genera bienestar, sino también porque crea una sociedad más justa y más democrática. La ciencia y la tecnología hace que la distribución de los beneficios del progreso sean mucho más equitativos. Desde una experiencia no solo partidaria, sino personal, soy un convencido de la ciencia y la tecnología por mi propia experiencia. Yo le dediqué gran parte de mi vida a estudiar y le agarré un amor y una obsesión al conocimiento. Y por mi experiencia personal estoy convencido que los proyectos de vida se forman así. Y también por mi experiencia profesional. Como ustedes saben, yo he trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, he trabajado como viceministro en el Ministerio de la Producción y he sido secretario general de la PCM. En esos 3 lugares he tenido que lidiar con el desarrollo productivo y soy un convencido que la única forma que el país salga adelante es invirtiendo en innovación y generando nueva tecnología para todos los peruanos. Voy a hablar de los criterios básicos que necesitamos para crear un sistema de tecnología vigoroso. Lo primero es el enfoque. Si no tenemos enfoque, no podemos aterrizar en políticas específicas. Y el enfoque tiene que contener los siguientes conceptos. En primer lugar, debemos de desarrollar una ciencia y tecnología que esté vinculado al progreso de las personas. Si no está vinculado al progreso, no tiene mayor sentido. En segundo lugar, que la ciencia y la tecnología priorice los principales problemas que tiene hoy el Perú y las oportunidades, como por ejemplo la flora y la fauna. Es decir, que podamos invertir en la promoción de soluciones a problemas como la gestión del agua y la gestión de los desastres naturales. Y también vincularlas a toda la flora y la fauna en donde podemos descubrir medicinas, nuevos alimentos, etc. El otro elemento fundamental del enfoque general es que los beneficiarios sea toda la población, es decir, que cualquier persona pueda tener acceso a investigar con apoyo del Estado. ¿Y cuáles son los 2 elementos, desde el punto de vista del Partido Morado, los 2 elementos críticos para definir un sistema de ciencia y tecnología? Son 2, gobernanza y financiamiento. Nosotros tenemos el drama que no hemos invertido en ciencia y tecnología en toda la historia republicana, pero tenemos una gran oportunidad, y es que a estas alturas ya se sabe qué funciona y qué no funciona para poder diseñar un sistema adecuado. En términos de gobernanza, lo que tenemos que crear en general es un ecosistema que involucre diferentes entidades del Estado, la comunidad científica
las empresas, las universidades, los colegios. Un ecosistema que nutra e interactúe con todos esos agentes, si no, no va a funcionar. También, además de eso, de la gobernanza, necesitamos un sistema altamente flexible. Y la explicación es muy simple. La ciencia y la tecnología cambian todo el tiempo y los procesos para explorarla, para investigarla, cambian. Necesitamos crear un sistema que sea lo suficientemente flexible para poder cambiarlo. Y finalmente, que sea un sistema simple. Simple porque la investigación requiere una exploración continua, requiere una experimentación continua. Y si no tenemos un sistema que facilite el flujo de recursos para que todos los actores puedan operar de una forma dinámica, vamos a tener problemas. Entonces, esos son los 3 criterios para poder definir un esquema de gobernanza. Y el segundo punto... Listo, señor Guzmán, tengo entendido que en esta ocasión lo está acompañando el doctor Edward Málaga. Así es. Iba a ir con él en el siguiente punto. Okay. Primero quería terminar con el tema de financiamiento. El segundo gran punto es el financiamiento. Y es que necesitamos al menos comenzar de una base del 1% del PBI hacia el 2026. Pero este financiamiento tiene que tener también características muy específicas. Primero, tiene que ser un financiamiento diverso. No puede ser solo el Estado. Tiene que ser también empresa privada y también fuentes extranjeras. Tiene que ser un financiamiento sostenible, es decir, que no nos garantice los próximos 5 años, sino que sea de una forma permanente. También requiere ser un financiamiento competitivo, es decir, que premie a los proyectos, a los mejores, a los que tienen más potencial. Y finalmente tiene que ser un financiamiento simple en términos de procedimientos burocráticos, para que nuevamente la investigación pueda correr con mayor velocidad. Esos son los criterios. Entonces, primero, la razón por qué ciencia y tecnología está al centro de la ideología morada. En segundo lugar, que esa obsesión no solo es partidaria, sino es personal, mi compromiso personal. Lo tercero es cuál debería de ser los criterios madre en el diseño de las políticas públicas, y después cuáles son los 2 elementos críticos, que es la gobernanza y el financiamiento en los términos que lo he mencionado. Entonces, a partir de ahí, recién uno puede hacer propuestas. No al revés. Tú no puedes hacer una propuesta si no tienes claro cuál es el enfoque y cuáles son tus criterios, porque las propuestas se derivan justamente de ahí. Y ahí es donde salen una serie de propuestas específicas que han sido trabajadas, ahora sí, por Ed Málaga y su equipo. Ed Málaga es un científico muy reconocido, parte del Proyecto Morado, candidato por la lista de Lima, por el número 4, y es una persona que ya desde hace un buen tiempo en el partido viene trabajando en el diseño de políticas públicas específicas en ciencia y tecnología. Obviamente propuestas que han sido revisadas por mí y han sido además complementadas con algunos comentarios. Las propuestas concretas que tenemos para ciencia y tecnología son las siguientes. En primer lugar, tenemos que repensar el sistema. El sistema actual no está bien diseñado y no permite la participación de todos los actores que necesitamos y la rapidez para poder actuar. Lo segundo es el financiamiento. Tenemos que buscar fuentes de financiamiento que garantice la sostenibilidad, pero nosotros nos comprometemos a eso. Otra cosa que nos comprometemos, los morados, es a incluir a la comunidad científica en el diseño de las políticas públicas y las decisiones para que esto funcione. Además de eso, vamos a darle acceso a la información a los científicos. Los economistas, por ejemplo, tenemos que gastar a veces mucho dinero para poder tener las suscripciones de las revistas especializadas en el mundo. Bueno, los científicos no deberían de afrontar ese gasto personal, porque la ciencia es una externalidad y por lo tanto hay que promoverla. Y para promoverla el Estado tiene que financiarla. Queremos que los científicos en el Perú todos tengan acceso gratuito a todas las revistas especializadas para que puedan hacer su trabajo mejor. Pero no solo eso, necesitamos atraer a científicos, tanto peruanos, repatriarlos, pero también científicos de otros países. Y eso requiere un paquete de medidas concretas para que las condiciones de trabajo de los científicos sean las adecuadas. Y me refiero a los sueldos que sean competitivos, los contratos que sean lo suficientemente largos para que puedan tomar la decisión de venir al Perú, pero también los cuidados que hay que tener con la familia. La familia, los hijos en general, requieren una serie de apoyos para que la repatriación pueda ser viable. También necesitamos
Una flexibilización y simplificación de la burocracia para la importación de los equipos e insumos que requieren los científicos. Muchos equipos se pueden pasar meses e inclusive años en importarlo y en sacarlo de aduanas. Necesitamos simplificar eso también. Y finalmente, lo que necesitamos para también promocionar y avanzar en ciencia y tecnología es promover el emprendimiento tecnológico. Es decir, las startups de jóvenes que tienen emprendimientos vinculados a desarrollos tecnológicos. Es algo que yo he visto en persona y he visto cómo funciona en países como Taiwán y Corea del Sur, que son modelos muy sencillos, pero que requieren financiamiento y requieren sostenibilidad. Esos emprendimientos tecnológicos se pueden dar en dos espacios. El primero es a través de las universidades. Pensamos revisar el uso del canon, por ejemplo, para dirigirlo a la promoción de la ciencia y tecnología, y qué mejor que financiar programas de emprendimiento tecnológico de los jóvenes en sus propias universidades. Y el segundo espacio para financiar los emprendimientos es el Banco del Desarrollo. El Partido Morado ha propuesto la creación del Banco del Desarrollo sobre la base de la reestructuración de COFIDE. El Banco del Desarrollo no solo debería de dar asistencia técnica, servicios empresariales y servicios de extensionismo tecnológico, sino también financiar los emprendimientos de jóvenes en ese rubro. Señor Guzmán, perdone que lo interrumpa. Habíamos quedado en que iba a ser un espacio de 5 a 7 minutos para que el resto de preguntas de lo que usted está diciendo puedan ser hechas por el equipo de la asociación. Entonces, no sé si está de acuerdo usted con eso. Absolutamente, y muchísimas gracias. Perfecto, sí. Para explicar más o menos cómo va a ser la dinámica, se va a dividir en 3 segmentos. El primero va a ser sobre ciencia, el segundo sobre tecnología e innovación, y el último va a ser sobre salud. Tengo entendido de que su tiempo acá es limitado y que quien se va a encargar de responder alguna de esas preguntas es el doctor Málaga. ¿Eso es correcto? Es correcto. Y un comentario adicional, que me disculpen, estoy en Trujillo de gira y en unos minutos tengo una entrevista en televisión, así que me voy a quedar lo máximo que pueda, pero quería avisarles de todas maneras. Muchas gracias. Listo, señor Guzmán. Una pregunta que nosotros habíamos estado haciéndonos en la asociación era: ¿cuál es la relación de manera personal que tiene el candidato, en este caso usted, con la ciencia? ¿Cómo se vinculó con la ciencia usted desde niño? Sí, en primer lugar es lo que me despertó mi papá, ¿no? Mi papá era mi héroe, mi mejor amigo, la única persona de la que he recibido mentoría, porque nunca más en mi vida la he recibido, tengo que aprender a golpes. Pero algo que mi papá me hizo fue ser muy curioso en preguntar absolutamente todo, ¿no? Era un preguntón. Y él me acercó mucho a los libros y eso me hizo querer mucho el conocimiento. Pero ya en mi fase de adulto, la forma en la que me convencí absolutamente de la política pública en ciencia y tecnología fue cuando trabajé en el BID. Mi experiencia en el banco era desarrollar todos los estudios de los tratados de libre comercio y sus efectos en la pobreza para todos los países en América Latina. Y la conclusión de todos los estudios era una sola: de que si el país no invertía en ciencia y tecnología, los tratados de libre comercio no servían de mucho. Es más, mi tesis doctoral, que fue una de las mejores, además premiada por la Universidad de Maryland, demostraba eso, que los países que no eran competitivos en términos de conocimiento y competitividad empresarial no iban a aprovechar los tratados de libre comercio, así firmaran 500 tratados de libre comercio. Esa es mi experiencia personal. Listo. Tenemos una pregunta por parte de los periodistas asistentes en la sala Zoom. A ver, por favor, ¿quién hace la siguiente pregunta? Bueno, mientras nos conectamos con la sala Zoom, ¿usted propondría un ministerio o un ente autónomo como el Banco Central? A ver, yo en principio me inclino por un sistema y por la siguiente razón. Los ministerios que definen la política pública y tienen brazos ejecutores también traen grasa o también traen problemas, y es justamente todos los procesos burocráticos y la lentitud con la que se ejecutan y se hacen las cosas. Entonces, yo tengo mis dudas sobre el ministerio. Creo más ahora en un sistema, pero quiero llegar a la idea de fondo. El ministerio o el sistema no es el fin, es un medio. Es decir,
el ministerio no es mejor que un sistema, ni un sistema es mejor. Depende de la política pública y depende del país. Es un medio para alcanzar un objetivo. Al día de hoy, yo personalmente, yo me inclino más por un sistema. Me parece que es más flexible, me parece que es más complementario en las necesidades de un país, me parece que es menos burocrático, me parece que es menos territorial, que es otro problema en el Estado. Cuando creas un ministerio, creen que son los dueños de su territorio y no permiten que nadie más ingrese. En cambio, un sistema permite una dinámica diferente. El sistema, además, permite un involucramiento del presidente de la República mucho más directo que en el caso de un ministerio. Es decir, yo al día de hoy preferiría un sistema, no descarto la posibilidad de un ministerio, pero recordemos que hacer un ministerio no es el fin, es un medio. Hay tantos ministerios que no funcionan. Listo. En este caso, un sistema como qué país. Por favor, si pudiera ser un poco más sucinto, porque tenemos que ir a la franja electoral en 2 minutos. Por supuesto, Chile, ¿no? Chile tiene varios brazos ejecutores. Chile tiene un ministerio. Sí, pero también tiene varias entidades que están articuladas y que forman un sistema. Al ministerio se le puede llamar de otra forma, pero la idea es que sean entidades que tengan un relacionamiento entre ellas, que cada uno defina un rol específico y que no se sobreponga. A eso le llamo yo un sistema. Y eso hay que pensarlo. Al día de hoy, dar una propuesta sobre un sistema específico me parece que no es lo correcto, porque lo primero que tenemos que hacer es involucrar a la comunidad científica. Yo, como presidente, si los peruanos nos dan su confianza, yo no voy a atreverme a presentar un diseño de un sistema, sino primero dialogo, le pregunto e incorporo a la comunidad científica, algo que todavía no se ha hecho. Listo. Listo, señor Guzmán, por favor, un momento para la franja electoral que tenemos que cumplir. Bienvenidos nuevamente a este primer ciclo de conferencias con prensa especializada, los candidatos y la ciencia. En esta ocasión, el señor Javier Contreras va a hacerle una pregunta al señor Guzmán. ¿Cómo está, candidato Guzmán? Buenas noches. Mi pregunta va por el lado de la inversión en CTI. En un eventual gobierno del Partido Morado, ¿a cuánto presupuesto pensaría usted que podríamos alcanzar, podríamos incrementar en la inversión en CTI? Toda vez que entiendo que su línea es llevarlo de forma paralela al ya 6% que el Congreso ha determinado que se va a invertir en educación, ¿verdad? Ya. En 2 minutos va a dar la respuesta del señor Guzmán. ¿Perdón? 2 minutos, por favor, para cada respuesta, de manera sucinta. Sí. Bueno, en primer lugar, hemos dicho que vamos a llegar al 1% hasta el 2026 y lo del 6% de educación es una mentira. El Perú no está en capacidades de poder financiar eso. El Perú el día de hoy recauda entre 11 y 12% del PBI. Si le asignamos 6 a educación, nos quedarían solo 4 o 5 puntos para el resto de cosas. Yo quisiera más bien darle la palabra a Ed Málaga para que nos cuente en dónde debería ir ese financiamiento de CTI, cuáles van a ser nuestras prioridades inmediatas. Adelante, por favor. Claro, gracias, Julio. Mira, el financiamiento, como bien lo ha mencionado Julio, y la gobernanza son los ejes que hacen funcionar el sistema. Sin ese funcionamiento no podemos invertir en absolutamente nada. Entonces, las necesidades en las cuales hay que invertir tienen que ver básicamente con 2 ejes. Con el apoyo a los investigadores, que implica algunas de las cosas que ya mencionó Julio, elevar los sueldos, elevar la infraestructura, mejorar la situación de las universidades, construir institutos, centros de excelencia descentralizados, y también tiene que ver con el favorecer el financiamiento no solamente de los proyectos de científicos que hacen ciencia básica y aplicada, sino también del emprendimiento tecnológico. Ahí hay que asegurar el acceso a capital de los negocios medianos y pequeños, sobre todo, que tengan que ver con nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, robótica, nano y biotecnología, y ese tipo de tecnologías que está revolucionando en estos momentos el mundo. Así que esa inversión se va a dar en muchos aspectos: talento, capital humano, infraestructura, proyectos de investigación, proyectos de emprendimiento. Muchas gracias, doctor Málaga. La siguiente pregunta va a estar a cargo de la señora Katia Dujarte, miembro de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia APCiencia. Katia.
Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Mi pregunta, señor candidato, es la siguiente, es vinculada a los temas ambientales. Y en esa línea lo que quería consultarle era, recientemente han publicado un informe del proyecto Prevenir de USAID que confirma que a pesar de la pandemia, en el último año aumentaron los delitos ambientales en la Amazonía peruana, sobre todo minería, tala ilegal y uno que no es muy conocido, que es el tráfico ilícito de la vida silvestre, fauna y flora. En esa línea, teniendo en cuenta que estos delitos como el tráfico de fauna pueden provocar la aparición de enfermedades zoonóticas como COVID-19, dengue, malaria, fiebre amarilla, etcétera, ¿qué va a hacer en todo caso, gane usted las siguientes elecciones para conservar la Amazonía? Esa sería mi consulta. Bien, muchas gracias. En primer lugar, para poder conservar la Amazonía, lo primero que tenemos que hacer es conocerla. Y hay un espacio enorme porque la Amazonía ha sido ese cuarto en donde nunca lo hemos abierto y no sabemos qué hay. Y eso ha sido un gran error, el darle la espalda. Una de las propuestas que tiene el Partido Morado es el Centro de Investigación y el Laboratorio de Biodiversidad. Me gustaría que Ed pudiera contar en específico de qué trataría ese estudio, ese centro, perdón, de investigación. Gracias, Julio. Encantado, Katia. Pues la idea es que en esta perspectiva de lograr algunos centros de excelencia claves en temáticas necesarias para el país y para la generación de conocimiento, uno de ellos es un centro nacional o un centro de excelencia de estudios en biodiversidad y cambio climático, porque están bastante entrelazados. La idea es que, como dice Julio, si no conocemos nuestra diversidad, difícilmente podemos protegerla. Lo mismo pasa con las especies animales, tales en algunos casos, que están siendo traficadas. En concreto, lo que se requiere aquí es una caracterización genética y ómica. Mis colegas científicos sabrán de qué estamos hablando. Tenemos que saber de qué genes estamos hablando, de qué metabolitos estamos hablando, de todas las especies animales y vegetales del suelo y el mar peruanos para el estudio y protección de la biodiversidad. Tenemos que tener una especie de catálogo genético, catálogo ómico, que es en realidad un proyecto muy ambicioso para poder proteger y catalogar lo que tenemos. Este centro además serviría de insumo de conocimientos para el diseño de las políticas públicas y la definición de metas concretas en materia energética también. Por ejemplo, reducción de emisiones de gases, transición a energías limpias, temas de deforestación, cuidado de áreas y recursos naturales y reducción de la contaminación hídrica por actividades humanas. Nosotros pensamos que estos temas están íntimamente entrelazados y que no podemos hablar de la protección de la vida silvestre sin hablar en general de los ecosistemas, del medio ambiente y de la actividad humana. Yo quisiera terminar simplemente con una frase, con una idea, es que el abordaje de la ciencia y tecnología es algo demasiado serio como para nosotros embarcarnos en aventuras. El Partido Morado se ha tomado el trabajo de trabajar, de estar tiempo en esto, de convocar a los mejores equipos y de tener claro, en concreto, qué vamos a hacer. La ciencia y la tecnología es el futuro de nuestro país. No se lo podemos dejar a un gobierno que no entiende cuál es el potencial o que en realidad tiene otras prioridades antes que esta. Como dice Ed, sin ciencia no hay futuro. Listo, señor Guzmán. Pasamos al rubro de preguntas sobre tecnología. Esta pregunta es de Sandro Medina, la hago llegar yo. Dice, existen varios programas de innovación a cargo de diferentes ministerios. ¿Por qué no crear una sola agencia de innovación y agrupar estos programas? ¿Tienen una propuesta el Partido Morado al respecto? Esa fue mi propuesta cuando fui viceministro. La idea de crear la Agencia de la Competitividad, que promoviera los servicios de extensionismo tecnológico y también investigación para la ciencia aplicada al desarrollo productivo. ¿Y por qué? Porque cuando fui viceministro encontramos 30 programas de desarrollo productivo y extensionismo tecnológico en 5 distintos ministerios que se sobreponían unos a los otros, que no tenían monitoreo, que no tenían evaluación y presupuestos muy reducidos. Cuando se juntaban todos los programas, sumaban más de mil millones de soles. Era una cosa increíble. Entonces, exactamente bajo esa idea, lo que vamos a hacer es reestructurar el presupuesto para asignarlo a las prioridades del gobierno morado, como educación, como ciencia y tecnología, y a partir de ahí crear una institucionalidad. En nuestro caso, para cosas muy concretas, hemos propuesto la creación del Banco del Desarrollo sobre la base de la reestructuración de COFIDE, como ocurrió en Chile con la reestructuración de Corfo, que terminó de pasar de una banca de segundo piso a una banca de fomento.
La idea del Banco de Desarrollo es que tenga dos patas. Una pata que sea de asistencia técnica para el desarrollo productivo en general y la otra pata para promover el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo productivo. La idea es aprovechar al máximo para elevar la productividad y para poder exportar a todos los tratados de libre comercio que tenemos. Listo. Muchas gracias, señor Guzmán. La siguiente pregunta va a cargo del señor Renzo González. Buenas noches, señor Guzmán. ¿Qué proyectos de investigación científica potenciarán para enfrentar directamente esta pandemia? Y si ya tienen proyectos en la mira, ¿cuál será el orden de prioridad? Bien, gracias. Primero, acá el concepto madre es que debemos de aprovechar nuestros problemas para promover la ciencia y la tecnología, es decir, darle la vuelta a nuestros dramas. El hecho de tener desastres naturales, el hecho de no tener agua potable y ahora la pandemia, más bien puede ser también una oportunidad para que desarrollemos nuevas soluciones tecnológicas. En el caso de la pandemia, el Partido Morado tiene una posición muy clara, pero quisiera nuevamente que Ed pudiera, por favor, expandirse en esto. Claro que sí, Julio. Quiero hacer hincapié en que la estrategia contra la pandemia hasta el momento ha sido centrada en los servicios médicos, en la atención médica, lo cual está bien si vemos las consecuencias de la infección, pero no las causas. Entonces ahí tenemos que recoger varias áreas que son de interés para poder combatir con ciencia y tecnología esta pandemia. Una es la biotecnología, para poder desarrollar cosas que necesitábamos, como vacunas, pruebas moleculares, pruebas de detección. Otra área es la informática, el manejo de información, de Big Data, para poder seguir en tiempo real la evolución de la pandemia. Otra área importante es la genómica de vigilancia o la vigilancia genómica para poder justamente tracear y seguir las diferentes variantes de los virus que nos están afectando tanto en esta segunda ola y que podrían ser sujeto de una tercera ola. Y finalmente, algo que mencionó Katy hace un momento, el tema de la zoonosis. Es algo que tendemos a olvidar, pero la causa principal de todas estas tragedias en realidad tiene que ver con la actividad humana y el desplazamiento de especies de fuera de sus hábitats naturales, que finalmente resulta en la transmisión de enfermedades de animales a humanos. Para evitar esto también no solamente es necesario cuidar el medio ambiente y estudiar las especies en general, sino tener un mapeo claro de sus necesidades, de sus hábitats y evitar justamente o estar atentos cuando se den brotes epidémicos o brotes zoonóticos que tienen que ser controlados por un sistema de vigilancia veterinaria. Estamos hablando ya de una diversidad de ciencias biológicas y médicas que confluyen en este sentido. Listo, doctor Málaga. En esta siguiente pregunta va a nombre del señor Bruno Ortiz, también miembro de AP Ciencia y director del área de tecnología del comercio. Buenas noches al señor Málaga y al señor Guzmán. Quería hacer unas preguntas de tecnología relacionadas específicamente sobre la red dorsal de fibra óptica. Y está tendida, está a punto de ver qué se hace con quien la estaba administrando, porque para ellos no fue un buen negocio y es muy probable que en julio el nuevo gobierno, quien asuma, vaya a tener la infraestructura ya lista solamente para decidir qué se tiene que hacer. Quisiera saber qué planes tienen con respecto a la utilización que se le puede dar a esta red dorsal de fibra óptica, teniendo en cuenta de que en un contexto de pandemia que probablemente siga por un tiempo más, podría sernos de mucha utilidad, sobre todo para que los lugares más remotos del país queden conectados. Muchas gracias, Bruno. Primero, antes que todo, decirles que ya luego de contestar esta pregunta, sí les comento que tengo que ir, que tengo una entrevista en televisión y quería agradecerles por la invitación, dejándolos también a él. Con relación a la banda ancha, ¿no? Hay un buen avance, pero no está totalmente culminada, asumiendo que efectivamente para el fin de este gobierno la tengamos, todavía hay un reto adicional, que son las troncales hacia las provincias. Es decir, la primera fase es una primera fase que entra en las regiones, pero ahí necesitamos asegurar también la conectividad en las provincias, y eso nos va a dar una cobertura mínima. Además de eso, una vez que se logre eso, no vamos a haber resuelto todo el problema, porque tenemos áreas demasiado distantes en donde también requieren conectividad y la banda ancha no resuelve del todo ese problema. Ahí vamos a tener que recurrir a otras soluciones. Por ejemplo, la idea de un satélite de comunicaciones podría ser una solución para que abarque a todo el país, pero eso va a tomar mucho tiempo, es bastante caro. Ya tenemos un satélite de otras características,
pero debemos de pensar de todas maneras en soluciones complementarias para eso. El Partido Morado, en su plan de gobierno, una de las prioridades que tiene tanto para la inversión en educación como en ciencia y tecnología y desarrollo productivo es cerrar la brecha digital. Ahora, la brecha digital no es solo tener la banda ancha. En la brecha digital también es la educación digital. Necesitamos un peruano que esté acostumbrado y que tenga las capacidades para poder aprovechar eso. Y también necesitamos que el acceso a la conectividad también sea, digamos, que sea accesible para todos, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, les comento que uno de los grandes problemas de que 300.000 niños no estén conectados al programa virtual no es porque no tengan internet, sino porque no tienen la plata para poder comprar datos de internet. Y eso es realmente un drama. Quisiera, bueno, les agradezco por la invitación. Discúlpenme, por favor, que me tenga que retirar. Muchas gracias a usted, más bien. Y estoy totalmente dispuesto para seguir conversando de este tema que es una de las prioridades de nuestro partido, que somos un equipo. Lo estamos tomando con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, convocando a la mejor gente y todo por el bien de nuestro querido Perú. Muchas gracias a todos. Listo. Muchas gracias, señor Guzmán, por su tiempo, y de aquí en adelante vamos a pasar con el doctor Málaga. Doctor, quería hacer una pregunta ya en el bloque sobre salud, muy brevemente, para poder dar el espacio a la franja electoral. ¿Cuáles van a ser los 3 primeros objetivos en los 100 primeros días de si llegase a ganar las elecciones el Partido Morado? Bueno, Víctor, quería terminar de complementar, perdóname, la intervención de Julio, que se quedó corto por falta de tiempo. A la pregunta de Bruno, hay 3 áreas importantísimas que tienen que ser atendidas por esta red dorsal. La telemedicina, el teletrabajo y la teleeducación. Son 3 ejes prioritarios. Justamente en tiempos de pandemia tienen que ser resueltos ya. Con esa inversión en llevar la red dorsal de fibra óptica a microrregiones, a poblados alejados, pero también quiero incidir en el hecho de que nos concentramos mucho en el hardware, pero no en el software. ¿Okay? Tenemos un satélite subutilizado, tenemos muchas imágenes que no estamos aprovechando porque no tenemos la capacidad de analizar data y de procesarla de manera compleja. Y también lo mismo pasa con la red de fibra óptica. Así que esos 2 elementos, digamos, la red de fibra óptica, la red dorsal, más un satélite adicional o el satélite que ya tenemos, deberían complementar por lo menos estas 3 prioridades que se estaban mencionando. Tu pregunta era acerca de los 100 primeros días. Tenemos muchas cosas que hacer, ¿okay? Y como ya se dijo, la precondición, el requisito indispensable para que el ecosistema que ha mencionado Julio pueda echar a andar y se retroalimente con la cuádruple hélice y todo lo que ya conocemos, es justamente solucionar el tema de gobernanza y de financiamiento. Lo del financiamiento se soluciona con una ley especial, como ya se ha dado en Argentina, la ley especial del financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación, con la cual se pretende llegar escalonadamente al 1%, lo cual es ambicioso para la región, es superior a lo que se han propuesto otros países, recientemente Argentina justamente, y con lo cual queremos llegar a una capacidad de inversión mucho mayor de la que hemos tenido, 10 veces mayor casi de la que hemos tenido en los últimos años. El segundo punto es la gobernanza, que como también ya lo explicó muy bien Julio, requiere de la retroalimentación y de los comentarios de la comunidad científica peruana. Yo creo que ese es un punto en el cual yo voy a ser muy, muy insistente porque la represento, siento que de alguna manera la represento, vengo de ahí. Siempre hemos estado frustrados porque no se escucha, sentimos que no se escucha a los científicos y que las políticas de ciencia y tecnología son hechas por personas ajenas a la cancha, no están aquí en la cancha trabajando en la ciencia y tecnología. Entonces, uno de los puntos claves ahí es poder diseñar este modelo de gobernanza, sea un ente autónomo, un ministerio, un ecosistema, como dice Julio, pero conversando con la comunidad científica. Nosotros sabemos, y este ha sido uno de los puntos más interesantes de mi incursión con el Partido Morado, de que hay muchas objeciones al proyecto de ley actual que se está impulsando desde el Congreso. Doctor, perdone que le tenga que interrumpir, tenemos que pasar a la franja electoral. Bienvenidos nuevamente a este primer ciclo de conferencias con prensa especializada, la Candidatos y la Ciencia. En este último segmento, el segmento Salud, la siguiente pregunta va a ser hecha por la divulgadora científica, la doctora Alejandra, más conocida como Mitocondria dentro de la comunidad científica.
Hola a todos, buenas noches. Tenía una pregunta respecto al, tal vez, cómo sería el cambio de gobierno. Uno de los temores en los países en los que ha habido elecciones es que de la nada se entre con una estrategia que sea completamente distinta a la anterior, lo cual puede desorientar a gran parte de la población. Mi pregunta era, ¿cómo se va a gestionar todo el conocimiento que ha realizado el gobierno, las instituciones, ya sea errores como aciertos, como oportunidades de mejora para una nueva gestión? Gracias, Alejandra. Pues buena parte de esa información, los errores y los aciertos, los tenemos claros en la comunidad científica. O sea, este proceso de consulta es indispensable, porque muchas veces cuando tenemos economistas y abogados a cargo del diseño de las políticas públicas pueden tener mucha idea del manejo, del flujo de fondos, pero no de los problemas en la cancha, que es donde ocurre exactamente en los cuellos de botella, ¿no? El tema de, por ejemplo, postular a fondo, los sistemas en línea, la evaluación de proyectos, el otorgamiento, las trabas, el monitoreo, los reportes, todo ese tipo de cosas que son problemas menudos, las importaciones, los títulos, o sea, en fin, mis colegas saben muy bien de qué estoy hablando. Todo eso, toda esa experiencia tiene que ser recogida y llevada al nuevo sistema de gobernanza para que pueda adoptarlos. Yo personalmente no le tengo miedo al riesgo porque siento que estamos en Zócalo, o sea, mucho peor de lo que estamos ahora en ciencia y tecnología no podemos estar. Así que yo creo que tenemos que hacer una apuesta firme y decidida por un modelo de gobernanza que nos saque de ahí. La idea es que sea, como dije, con retroalimentación de la comunidad científica, pero tampoco, digamos, tan súbitamente. Lo primero que tenemos que hacer es considerar que llegar a un modelo nuevo de gobernanza no va a ser algo que se logre en 6 meses ni un año. Probablemente se va a hacer paulatinamente y para eso, en ese entretiempo, lo que hay que terminar de hacer es organizar y fortalecer las agencias actuales. Llámese principalmente Concitec, Innovate y rescatar lo que haya de útil en el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente, que personalmente creo que hay mucho margen para mejora, para simplificación, para más espacio de la opinión de los científicos versus sectores como la PCM, la industria, en fin, digamos, rubros que están interesados y son transversalmente relevantes al problema de la CTI, pero que no están encima con el conocimiento y con la experiencia. Muchas gracias, doctor Málaga. La siguiente pregunta viene a cargo de Adrián Díaz, divulgador científico y miembro de AP Ciencia. Buenas noches, doctor Málaga. Mi nombre es Adrián Díaz, cofundador de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de las Ciencias y creador de Síntesis Podcast. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? En noviembre del año pasado, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, IPBES, anunció los resultados de un estudio realizado por 22 científicos internacionales, ¿no? Ellos advirtieron a través de un informe que hay hasta 850.000 virus en animales que podrían afectar a seres humanos y que si seguimos presionando a la naturaleza con las mismas actividades que impulsan el cambio climático, entonces las pandemias futuras ocurrirán con más frecuencia, aún matarán más personas y causarán un mayor daño a la economía global que el COVID-19, el cual también, según el informe, es consecuencia de nuestras actividades, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la estrategia que un eventual gobierno del Partido Morado tomaría para enfrentar este gran problema y evitar que lleguemos a una situación como la que nos encontramos ahora, ¿no? Es decir, encerrados en nuestras casas, decenas de miles de personas fallecidas, una economía golpeada y un sistema de salud colapsado? Gracias por la pregunta. Algunas de las respuestas o parte de las respuestas ya han sido de alguna manera mencionadas anteriormente, pero quiero reforzarlas. Un tema clave es el estudio de nuestros ecosistemas, saber exactamente a partir de los estudios que tú mencionas cuáles son los riesgos mayores de transmisión zoonótica, qué cosa puede saltar de un animal a un humano con alta probabilidad basado en la distribución geográfica, en los patrones de distribución de humanos también. Otro punto clave es la vigilancia, no solo zoonótica, sino genética y genómica. Otro punto clave es el desarrollo de biotecnología propia. Necesitamos un gran centro nacional. Suena grandilocuente hablar de grandes centros nacionales, pero lo que tenemos, digamos, proyectado es impulsar una política de largo aliento para que de 20 a 30 años tengamos una red de excelencia en centros de investigación descentralizados en diferentes temáticas. Uno de ellos, uno de los prioritarios, debería ser la biotecnología, que como ustedes saben es una industria global poderosísima, pero que nos daría también la capacidad de tener esa
ese concepto que nos han estado repitiendo últimamente, que es la soberanía tecnológica, sin entrar en temas ideológicos, sino como la capacidad de poder solucionar nuestros propios problemas en situaciones urgentes. La capacidad de seguir el rastro de la evolución del virus, la capacidad de desarrollar vacunas en tiempo real, la capacidad de no tener que importar pruebas moleculares o pruebas rápidas mal importadas. Todo esto está, digamos, interlazado, ¿no? El desarrollo de la tecnología propia, además de involucrar a la comunidad científica en la asesoría de las instancias políticas. Hemos visto cómo algunas iniciativas del Congreso en los últimos días han sido realmente desastrosas en cuanto a su base de información, o sea, poder sugerir que una prueba va a eliminar la sospecha de que un congresista se vacunó o no, o por ejemplo el proyecto de ley que dice que hay que impulsar la vacuna peruana porque ya está acá a la vuelta. Son temas que también influyen muchísimo en nuestra capacidad de afrontar estos futuros retos. Tenemos que tener política sólida, un Congreso sólido en cuanto a ciencia y tecnología y un Ejecutivo bien asesorado para que las decisiones que están más allá de las tecnologías propiamente dichas sean las apropiadas. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene a cargo de Daniel Mesa, también miembro de AP Ciencia. Muy buenas noches, doctor Málaga. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Mesa, como bien dijo, fundador de la Asociación de Periodistas de Ciencia, también editor jefe del portal N+1. Doctor, el candidato Guzmán, a quien usted hoy acompaña, y bueno, usted también han coincidido en que la ideología del Partido Morado es la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, en el contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo, uno de los grandes problemas ha sido la comunicación precisamente de la ciencia, como usted bien sabe. Esto es particularmente un problema en un país culturalmente tan diverso como el nuestro, ¿no? Entonces, mi gran pregunta es, en un eventual gobierno del Partido Morado, ¿qué estrategias ustedes piensan manejar para poder hacer conversar a la ciencia con las distintas matrices de conocimiento, valores, saberes ancestrales que tenemos en nuestro país, el Perú? ¿Cómo están viendo este abordaje que es tan importante y que es crucial para poder enfrentar crisis como esta? Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Mira, la comunicación requiere de dos elementos, ¿no es cierto? De dos actores. Uno es el emisor y otro es el receptor. Cuando hablamos, por ejemplo, durante la pandemia, de políticas masivas, campañas masivas de comunicación, se han fallado en ambos extremos. Tenemos un transmisor que no está suficientemente bien capacitado con el mensaje que quiere dar, y lo vemos constantemente, es decir, los mensajes que recibimos tanto del Congreso como del Ejecutivo, estamos hablando desde enero del año pasado, son contradictorios, hay mala información, hay desinformación, hay mucha confusión, y eso conlleva a que las personas no reciban correctamente el mensaje. Para abordar esta mitad del problema, necesitamos asesorar a los políticos. Tenemos el plan, la propuesta de crear dos grupos de asesores científicos, uno para el legislativo y otro para el ejecutivo. Lo del ejecutivo lo conocen muchas personas de países desarrollados como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, donde tenemos asesores científicos independientes que no le deben nada a ningún ministerio, ni a la PCM, ni a ningún instituto. Son realmente personas independientes que dan su opinión por encima de las coyunturas. Y creo que eso es importantísimo para poder formar una opinión que los comunicadores recojan y puedan transmitir eficientemente. Lo del Congreso es muy similar, ya lo acabo de mencionar, no lo voy a volver a mencionar. Y del otro lado estamos hablando del público. Como bien has mencionado, tenemos lamentablemente por nuestro déficit educativo una cultura científica muy pobre. Tenemos que acercar la ciencia a los ciudadanos para que cuando haya mensajes que difundir en situaciones tan complejas, podamos en el futuro poder recibirlas de una manera adecuada. Entonces, aquí estamos hablando de acercar la ciencia a la sociedad. Y en ese sentido, hay varias iniciativas interesantes, como, por ejemplo, implementar desde ya la educación temprana laboratorios de ciencia en todos los colegios públicos. Yo sé que esta es una meta muy ambiciosa, no se va a lograr inmediatamente en algunos lugares donde hay, digamos, colegios muy pequeños, con pocos maestros, pero vamos a ir avanzando poco a poco, de mayor a menor, en una estrategia descentralizada para que los niños no tengan ese conocimiento de la ciencia solamente teórico o por videos, sino que experimenten con las manos, con el cerebro, directamente la ciencia. Eso es lo que ha hecho muchos de nosotros científicos, esa exposición a la experiencia. Otra iniciativa es la creación de museos tecnológicos, como existen en varias ciudades del mundo,
donde las familias pueden ir con sus hijos a interactuar con experimentos vivos para poder de esa manera asimilar la utilidad de la ciencia y la importancia de esta. Y un tercer rubro que es, yo creo que más fácilmente implementable, es la Noche Larga de la Ciencia, un programa que se inició en Alemania, que se ha expandido por algunos países europeos, que consiste en tener un día abierto, un día en el cual todas las instituciones, institutos públicos, universidades que hacen investigación de punta, abren sus puertas a las familias desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Hay conferencias, hay exhibiciones, hay experimentos en vivo, y de esa manera podemos acercar al público. Estamos hablando de esos dos elementos, y también es importante no dejar de mencionar a los intermediadores, que son ustedes, los comunicadores, los divulgadores de ciencia, los periodistas de ciencia, que son una escena relativamente nueva en nuestro país que no ha recibido suficiente apoyo. Una manera de apoyar sería incluirlos en estas instancias de asesoría del Congreso y del Legislativo para ayudar a comunicar estos mensajes. Otra manera sería invirtiendo en programas de financiamiento, de capacitación de periodistas y divulgadores, cosa que vendría de ese 1% del PBI que estamos tratando de implementar. Así que yo creo que estaríamos cubriendo esos tres aspectos de la comunicación científica. Por supuesto, tratar de tener un abordaje mayor en medios. Una ventaja que quiero terminar de resaltar para cerrar este punto es que, de alguna manera, si algo bueno nos está dejando este virus, es que ha colocado a la ciencia realmente en la palestra, y ya muchos entendemos por qué es tan importante. Así que yo creo que el trabajo ya no va a ser de cero, ya tenemos algo ganado y hay que empezar a levantarlo a partir de ahí. Una última pregunta, y le pediría que sea muy sucinto en la respuesta, es ¿cuáles son las medidas que se piensan tomar para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace unos meses con el VacunaGate? Bueno, ahí tenemos que fortalecer la capacitación ética de los científicos. Tenemos que aprender las lecciones. ¿Por qué se han roto estas reglas? ¿Por qué estas personas caen en conflicto de interés y son incapaces de diferenciar el bien personal del bien común? Necesitamos capacitar a nuestros científicos para que esto no vuelva a ocurrir. Esa es la respuesta corta. Si vamos a hablar de respuestas largas, hay muchas medidas, hay fiscalización, hay sanciones, podemos ponernos cuadrados y poner reglamentos por todos lados, pero lo importante es la capacitación ética desde la formación del científico. Ese es el punto básico para mí. Bueno, muchísimas gracias. Con ustedes ha sido Víctor Román, a nombre de AP Ciencia. Hay todo un equipo detrás de nosotros. Doctor, si pudiera despedirse. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. Me voy a despedir sin haberme presentado. En realidad llegué sin presentarme. Soy Eduardo Málaga, soy neurobiólogo, trabajo, no soy el otro Málaga, trabajo ya desde hace 30 años en la investigación biomédica y tengo un compromiso muy fuerte. Quiero que se entienda que mi incursión en la política no es en sí una carrera política, sino es un acto de tratar de representar, aprovechando esta ola de atención que se le ha dado a la ciencia, tratar de llevar personas que han sido directamente expuestas a esta experiencia laboral al terreno de la política, donde puedan ayudar a forjar mejores políticas públicas que nos saquen de este atraso. Otro punto importante que quiero mencionar es, por supuesto, agradecer al Partido Morado. Quiero que reflexionen también, que no es un tema de simpatías políticas, es un tema de quién hace qué. El Partido Morado le ha dado una oportunidad a la ciencia y la tecnología, le ha dado el número más alto de su lista de candidatos congresales a un científico que habla, y pues, como han visto ustedes, tenemos un alineamiento bastante cercano en cuanto a las propuestas y a las metas que queremos conseguir, tanto el candidato presidencial como yo en la lista congresal y otros colegas en la lista de candidatos a Congreso. Muchas gracias, doctor Málaga. Esto ha sido todo por esta noche. Mi nombre es Víctor Román, miembro de AP Ciencia, y toda esta semana vamos a estar invitando candidatos a la presidencia de la República para que puedan hablar sobre ciencia, tecnología, innovación y salud. Conmigo será hasta mañana. Thank you.